Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Como notarán, tenemos nueva escenografía, estamos muy contentos por eso y Dios mediante seguiremos avanzando en ese sentido. Pero hoy, aprovechando el éxito que engloba en estos días al fútbol venezolano, queríamos, Hernán, hablar, como no puede ser de otra manera, de la Vinotinto Sub-17. Evidentemente hay que darle valor al proceso y a este grupo de muchachos que lograron nada más y nada menos que un cupo al Mundial. De esto vamos a estar hablando en este capítulo, podríamos decir, especial, porque estrenamos, como ya les dijimos, nueva escenografía, nueva imagen y por supuesto hablar de lo que hoy es noticia en el fútbol venezolano, que es la Vinotinto Sub-17. Esto es Día de Juego. Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego, estrenando escenografía, ya el mueble prácticamente más conocido que el de Friends. Quedó en el pasado. No lo abandonamos, está ahí esperando, pero evidentemente estamos innovando en muchas cosas del podcast. Por cierto, agradecerle a tanta gente que se ha venido sumando, no solamente a la comunidad de YouTube, sino también en Instagram, ¿no? Sí. En Instagram ya estamos casi que cercanos a los 500 seguidores, así que un aplauso para ustedes y gracias por compartir, por unirse. Bravo, aplaude, Andrés, no importa que se meta en el audio. Sumarse Claro al que proyecto. sí, muy bien. Vale. De hecho, estábamos hablando de eso, bueno, lo veían en las historias que publicamos en estos días y también fuera del aire. Ya en YouTube tenemos más de 100 suscriptores. Lógicamente, en función de la escala bajo la cual se manejan hoy en día las redes sociales, puede parecer poco, pero para cualquier proyecto que están haciendo, que está dando sus primeros pasos, como es el caso de Día de Juego, es súper valioso, ¿no? 100 suscriptores es un número bonito, redondo, 3 cifras, y bueno, seguramente, Dios quiera que así sea, seguirá creciendo. No, y hay otro tema muy importante que es el feedback de la gente. O sea, los comentarios en su mayoría han sido positivos. Claro. Si hay algún bueno, creo que todavía no existe un comentario negativo, así que invitados, si quieren también decir qué cosas les gustaría mejorar del podcast, es justamente eso, lo que queremos, una comunidad en la que tengamos una conversación cercana, que sea frontal y la verdad ofrecer algo cada día de mucho más calidad. A ver, hubo algún día un comentario con algo de audio, creo, pero se solventó. Estuvimos trabajando en eso. Bueno, lógicamente, al ser prácticamente un contenido casero, al menos en sus inicios, teníamos esos temitas, pero lo fuimos solucionando. Pero bueno, nada, entrando en materia, lo que les decíamos en la parte promocional de este episodio, de este capítulo, estamos muy contentos y yo diría que el deporte venezolano también lo está. La selección venezolana de fútbol en el Sudamericano Sub-17 logró clasificar al Mundial. Ese Mundial se va a jugar a finales de año, no hay sede todavía determinada. Inicialmente por en el tema de Perú, sí. Esto va a cambiar, muy posiblemente se juegue en otro continente, porque recordemos que ya el Sub-20 lo va a organizar Argentina. De Indonesia pasó a Argentina. Entonces resulta difícil ver que otro país sudamericano pueda organizarlo, aunque ya sabemos de las intenciones, por ejemplo, la Federación Venezolana de Fútbol, de buscar ser sede para este Mundial. El propio Jorge Jiménez lo dijo en unas declaraciones a nuestros colegas de Conexión Goleadora. Así que bueno, es la otra carta que hay sobre la mesa, ¿no? Venezuela se postula para organizar el Mundial donde ya está clasificado. Bueno, ojalá se puedan garantizar los elementos logísticos, ¿no? No sé si Venezuela está preparada para albergar un Mundial de cualquier categoría, pero es otro tema, es un tema de otro capítulo. Yo creo que en lo netamente deportivo lo salpicamos un poquito, que creo que es una realidad del fútbol, del deporte venezolano, pero en este caso sí, la Vinotinto Sub-17, nadie tenía expectativas en torno a esta selección, no por falta de talento de los muchachos, no porque la gente no apoyara, sino porque la preparación se fue dando en medio de la novela de José Pekerman, y lógicamente sale José Pekerman de la selección, el técnico que estaba estipulado para estar al frente de la Vinotinto renunció a su cargo. Demian Ayude, claro. Correcto, fue uno de los primeros, por decirlo coloquialmente, que se bajó del barco del proyecto de José Néstor Pekerman, y pasaron meses, literalmente, de silencio administrativo de parte de la federación. No se conocía, nunca se supo quién se iba a hacer cargo de la Vinotinto hasta apenas Hernán días previos, ¿no? Del comienzo del torneo, del Sudamericano. Es un tema porque, mira, la mayoría de estos jugadores en su ciclo natural de competición debían tener el Sudamericano Sub-15.
el Sudamericano Sub-15 Claro, se suspende por la pandemia. por la pandemia. Sí. Y no solo eso, Anthony, sino que durante todo el 2020, desde marzo, cuando decretan ya la pandemia, estos muchachos no jugaron prácticamente. No. No jugaron, salvo unos equipos que hicieron algunos torneos, no jugaron. Después, en el 2021, progresivamente comenzaron a disputarse algunos torneos, pero sin la carga de partidos que normalmente lleva un año calendario, porque bueno, además entender que en la pandemia hubo retos logísticos para estos equipos, ¿no? El tema de las pruebas, el tema de las sedes, o sea, era mucho más complejo activarlo en estas categorías que en profesional, ¿no? Claro. Porque digamos que en profesional el universo es mucho No, más y no reducido. había tampoco el oxígeno ni el músculo económico destinado a ese Claro. tipo de categorías para hacer, imagínense ustedes, una burbuja como la de Barinas. Y después, en 2022, sí existió la Liga Fútbol Junior. ¿Qué es la Liga Fútbol Junior? Es un torneo que, bueno, vamos a traer otra vez al tema Pekerman. Lo propuso Pekerman en vez de hacerlo sub-15, sub-17, sub-19 y sub-21. Bueno, vamos a hacerlo sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20. ¿Qué buscan con esto? Que, bueno, la mayoría de los chamos entraran en competencia. Sí, estuviesen activos. Y no, por ejemplo, si tú pertenecías a una sub-17, el año 16 o el año 17 eran los que jugaban, porque el más chiquito de repente no jugaba. Claro. Entonces no entraba en la dinámica de competencia. Esto es muy importante, porque la gente hay que explicarle de dónde vienen las cosas, ¿no? No, y que algunos jugadores de esta selección sub-17 ya han tenido roce con el profesionalismo desde hace un buen rato. Creo que el Como ejemplo David más Martínez, obvio, claro. el ejemplo más obvio es David Martínez, el propio Junior Colina, que hablábamos de él antes de grabar el episodio, con Rayo Zuliano. Hay otros futbolistas que también han tenido la oportunidad de debutar en primera división, pero hay otros que no, que siguen estando en equipos de categorías inferiores, tal vez sí de equipos profesionales de primera, pero no necesariamente con ese roce profesional que tal vez muchos de ustedes estén acostumbrados al ver a David Martínez, que de hecho también estuvo con la sub-20. Y hace unos años, hasta hace muy poco, existía la Copa Venezuela. ¿Qué era la Copa Venezuela? Era un torneo que se disputaba no solamente los equipos de primera división, sino también de segunda participaban división. los de las otras divisiones y Tenía la norma también con el sub-17. Y tenía una norma de un sub-16 en Sí, cancha. correcto. Entonces, esto permitía que estos jóvenes, de una u otra manera, tuvieran un acercamiento, un roce mucho más competitivo, cercano a las instancias profesionales. Sí, correcto. El punto es que justo algunas semanas antes de que iniciara este sudamericano, que acaba de finalizar, en donde Venezuela consiguió su clasificación al Mundial de la categoría, esta Vinotinto estaba céfala y era el profesor Palandela, el preparador físico, en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, que se quedó con los muchachos. Se conocieron declaraciones del profesor diciendo que él iba a tratar de no dejarlos solos, no los iba a abandonar, sin meterle drama al asunto, ni picante, ni nada por el estilo. Fue la realidad, eso fue un compromiso que asumió el profesor Palandela en medio de la incertidumbre, claro. Tal cual. Era exactamente lo que iba a decir. Todo esto se ve premiado, y es fácil decirlo ahora, ¿no? Con esta clasificación al Mundial. Pero él mantuvo a los muchachos activos hasta que llegara el entrenador decidido, que fue el profesor Baliño. Bueno, llegó el técnico, asumió las riendas del equipo, inicia el torneo sudamericano, y en el próximo bloque seguramente ya nos vamos a meter de lleno en el rendimiento de la selección. Y como les contamos, sin ningún tipo de expectativas arrancó ese sudamericano, y creo que Venezuela lo resintió, porque recuerdo ese primer partido, por ejemplo, contra Argentina, que lo pierde, y se hablaba mucho, y creo que era lo lógico. Bueno, Venezuela tratará de competir, de hacer lo mejor posible, pero mucho más no se le puede pedir a los chavos. Mira, una de las cosas que vamos a ir destacando o enumerando que incidieron positivamente para esto fue la cantidad de módulos de trabajo. Hizo una buena cantidad de módulos de trabajo de la mano de Demian Ayude. Por otro lado, el scouting, hubo un buen trabajo de scouting para dar con muchos de estos futbolistas. Por otro lado, me atrevo a decir que la continuidad de la Liga Fútbol Junior en el año 2022 incidió positivamente también, claro, en el rendimiento y en la evolución de estos jugadores. Y bueno, ese acompañamiento, como tú lo señalas, el de Palandela, el preparador físico, de seguir trabajando aun cuando la Vinotinto Sub-17 estaba acéfala en cuanto a la dirección técnica, ¿no? Sí. Todo eso tiene un valor, y el valor, por supuesto, de estos chamos, que ya vamos a hablar de eso
en la próxima parte del episodio. Vamos, como siempre, al entretiempo. Y al regreso seguimos hablando de la Vinotinto Sub-17. Ya venimos del entretiempo y seguimos con la segunda parte de este episodio que hemos dedicado a la Vinotinto Sub-17. Llega el torneo, como bien lo decías, Ricardo Baliño asume el equipo 2 semanas antes. Sí. Las expectativas eran cortas. No, y ¿sabes qué creo? ¿No? Que existía también predisposición por lo que había pasado con el profesor Fabricio Colochini y tal vez que, sin que suene irrespetuoso, era inexperto en este tipo de instancias, circunstancias. Entonces mucha gente tal vez predispuesta, incluyéndonos en cuanto a gremio, pudiese ser periodístico. Pero ¿sabes que Colochini tuvo relación también con este Sub-17? Porque sí, claro, totalmente. Pero claro, lo que quiero decir es que la gente vio con mucha más lupa la llegada de Baliño y se preguntaba quién era, se habló de su experiencia en el fútbol mexicano, pero que era una incógnita para muchos, que tal vez no había resonado el nombre, no era un entrenador tal vez tan conocido en el universo futbolístico sudamericano, aunque seguramente en Argentina sí, por supuesto, pero creo que, y vuelvo y repito, es fácil decirlo después de los resultados, ¿no? Ya habiendo visto la película, demostró que hizo un grandísimo trabajo, porque tenía todo en contra para que saliera mal, y aunque la Vinotinto en el torneo, ya nos vamos a meter en el sudamericano per se, fue de menos a más, todos creíamos que ese inicio de menos, ese inicio bajito, iba a ser la constante, entendiendo la falta de preparación. Bueno, pero tú acabas de dar un punto clave, que no sé cómo lo ves, pero no pasó con la Vinotinto Sub-20. Es decir, yo siento que la Sub-17 fue de menos a más. Sí, claro. Fue de menos a más, como tú lo decías, porque mira, el arranque que se fue empapando del torneo, dices tú. El arranque no fue del todo bueno para Venezuela y fue mejorando y los problemas en defensa, recuerda. Claro, es que ahí se notaba justamente la falta de trabajo. La falta de trabajo. Posteriormente, conforme iban pasando los partidos, Venezuela fue mejorando. Sí. Y fue mejorando cada vez más. Estamos hablando que nosotros estamos grabando este capítulo el lunes, después de la jornada final del Sudamericano, donde Venezuela empató con Ecuador y evitó que Ecuador se coronara campeón, además de un torneo que organizaron ellos. Y no solo eso, sino que en el Atahualpa de Quito, con 27.000 personas a favor. Sí. Bueno, Brasil celebró goles de Venezuela, imagínense ustedes, porque gracias a ese empate Brasil sub-17 terminó siendo campeón del Sudamericano. Claro, entonces todo esto tenemos que valorarlo, y es como el trabajo de Ricardo Baliño, que además él ha sido muy desprendido, digamos así, de los méritos que le han querido dar, y él lo descarga todo en los chamos. Él dice que el mérito es de los chamos, él le quiere dar más valor a los chamos que a su figura como entrenador. Otra cosa que me parece bueno, loable, sí, y digna de destacar, al menos en esta etapa inicial, en donde más allá de este gran resultado, que le compra muchísimo saldo, evidentemente el técnico, lo seguimos conociendo. Creo que ha tenido la actitud correcta, se nota con ese tipo de perfil y de discurso ante los medios de comunicación que, oye, le sobra la pedagogía para con los chamos que todavía están en edades formativas, que esto es algo muy importante. Quisiera yo usarlo para matizar un poquito el triunfo. Sin duda alguna es algo importantísimo, no voy a decir que histórico, porque tampoco es la primera vez que sucede en el fútbol venezolano una clasificación a un mundial, pero sí hay que llevar con cautela la carrera, el desarrollo de estos muchachos. Humberto Peroso, que sé que lo conoces, es buen amigo tuyo. Lo conoció como Kiko. Kiko Peroso, sí. En estos días en Twitter, y recuerdo que era él y por eso le doy el crédito, hablaba o hacía una especie de trabajo de estudio sobre convocatorias o nóminas sub-17 que luego se asentaban en el profesionalismo. Ni siquiera que llegaban a ser estrellas o lo que sea, no. En el profesionalismo en el fútbol venezolano. Y lamentablemente son muy pocos. Yo creo que era menos del 15%. Muy pocos en el mundo, Anthony. Por eso, en el mundo. Es un problema, tal vez dar por hecho o dar por sentado que estos muchachos, por clasificar una Copa del Mundo, ojalá que sí, por supuesto, puedan llegar a ser futbolistas destacados a nivel profesional. De eso se trata un proyecto a nivel de federación. Creo yo que en eso pensaba el profesor Peckerman, en eso piensa el Bocha Batista, pero hay que seguirlo trabajando con estructuras, con bases y con el apoyo de los clubes en donde estos chamos se desempeñan. Mire, yo hablaba una vez con José Hernández y él me explicaba lo mucho que puede cambiar un jugador categoría sub-17 físicamente.
Claro. De un año a otro, el salto puede ser tremendo. Son adolescentes todavía. Tú de repente puedes tener un jugador y al año tiene otra estatura. Entonces, de una u otra manera, es complejo, porque hay cosas que no vas a poder controlar siendo entrenador. Incluso el mismo jugador no las puede controlar, porque tienen que ver con cambios físicos justamente inherentes a su crecimiento, y es un tema y que les van a cambiar incluso la forma de jugar hasta cierto punto. Claro. El biotipo que adquieran, que desarrollen, si no está bien guiado, bien trabajado, y esto les hace entender a ustedes, bueno, algunas carencias que puede haber a nivel formativo en el fútbol venezolano de manera generalizada. Habrá sus excepciones, pero generalizar siempre es un riesgo y lo estoy utilizando aquí. Bueno, si no está bien trabajado, si no está bien asesorado, lo puede volver, por ejemplo, un poquito más pesado al futbolista al desarrollar su biotipo, o de repente no estar del todo bien alimentado y la ventaja que sacaba a base de talento o de capacidad técnica en categorías formativas, luego cuando todo se equipara desde lo físico en el profesionalismo, le cuesta bastante más. Ahora te pregunto, ¿tú sientes, porque es difícil que tú logres mejorar en tan poco tiempo a un equipo? Sí. Ahí tiene crédito, evidentemente, los jugadores no, y el técnico también. Por la evolución, pero también el técnico. Sí. O sea, el tú saber ajustar piezas durante los partidos y de un torneo que además es muy corto, porque, tú juegas un partido hoy. Eso fue lo que yo creo que ibas a decir, que le faltó a la sub-20. Mañana tienes recuperación, ¿verdad? Sí. Tienes quizás un día de trabajo y en ese día tú tienes que tratar de cambiar las cosas que no... Sí. Que no hiciste en el partido anterior. No, y es mérito de los jugadores de asimilar la idea rápido, pero también del entrenador de encontrar una fórmula en función de las características de esos jugadores que encaje bien, para que sea, repito, de rápida asimilación. Porque si tú quieres hacer algo muy complejo y los chamos de repente no tienen las características o la noción o el conocimiento, por ponerte un ejemplo, con jugar de línea de 3 en el fondo, oye, tal vez no es la mejor decisión tratar de jugar con 3 en el fondo si los chamos no han tenido en su categoría, en su experiencia futbolística, ese tipo de pruebas, ¿no? Ese tipo de rodaje. Entonces creo que Baliño, sin duda alguna, no sé cuál iba a ser la pregunta, pero tiene un gran mérito en todo lo que ha pasado. No, era esa. ¿Cuánto tú sentías que tenía de mérito Ricardo Baliño en el armado? No, tiene muchísimo. Él por modestia hasta ahora no lo va a decir, pero, y esto tampoco le quita mérito a los chamos, pero yo creo que en este caso particular el entrenador tiene un grandísimo mérito. Mira, hay figuras de este sudamericano. Hablamos de la Vinotinto Sub-17, el caso de Reynoso, por ejemplo, jugador del Caracas Fútbol Club, de David Martínez, que quizás es la principal figura. Hoy veía un halago de Juan Pizorín, por ejemplo. Sobre el gol del contraataque, sí, lo vi. Para mí es uno de los mejores goles que vi el torneo. Entonces, bueno, el valor que le dieron, por ejemplo, a Juan Arango Jr. Colina, que ya debutó en primera división con Rayo Soriano. Sequera, Emanuel Meléndez, en fin, yo siento que Venezuela tiene un buen equipo. Habrá que ver cuáles serán los próximos pasos en su preparación, recordando que además esta Copa del Mundo se disputará en el mes de noviembre. Está previsto 10 de noviembre al 5 de diciembre, como les contábamos al principio del capítulo, iba a ser en Perú. Ahora no tiene esta sede definida y vamos a esperar en dónde se va a jugar. Además, importante pareciera ver... ser Asia, porque si Indonesia no pudo hacer... Sí, yo creo que puede haber ese trabajo de compensación. Bueno. Es lógico, pero veremos también cómo se van desarrollando estos chamos, más allá de los nuevos destinos que algunos puedan adquirir. De David Martínez ya se está hablando muchísimo, creo que, y diciéndolo coloquialmente, no vamos a vender jamás humo acá en día de juego. Hay muchos rumores de distintas magnitudes, hablamos del fútbol alemán, de Argentina, de otros países normal sudamericanos. En este tipo de torneos. Normal, pero bueno, hay que esperar y confiar en que tanto él y las personas que lo están asesorando en ese sentido tomen la mejor decisión en función de su continuidad, de su desarrollo y que tenga tiempo de juego. Hay otra buena noticia y es que Ricardo Baliño ya armó su convocatoria para la Vinotinto Sub-20. Sí, ya hay módulos de trabajo. De hecho, llegó y creo que mañana hay módulo, ¿no? Y empieza a trabajarse. Y que sea Ricardo Baliño, entendiendo además este buen resultado, el técnico de la Sub-20, nos ilusiona en torno a la continuidad que se le puede dar a una generación que, bueno, ya nos dio esta gran alegría y veremos, y lo digo en el buen sentido de la expresión, qué pasa en el Mundial. Bueno, con esto vamos cerrando este episodio especial acerca de la Vinotinto Sub-17.
Y opinen de nuestra nueva escenografía. Sí, que quieren agregar, que nos gustaría. falta, está buena la iluminación, cómo se escucha el audio. Estamos haciendo un esfuerzo inmenso para tratar de llevarles a ustedes en la medida de lo posible el mejor contenido que se pueda, no solo desde el punto de vista de la conversación, sino también desde la estética, que sea algo amigable, agradable para ustedes, y el apoyo que nos han dado hasta ahora, insistimos, porque queríamos aprovechar esas cifras redondas de los 100 suscriptores en YouTube, ya casi 500 seguidores en Instagram. Le agradecemos y lo valoramos un montón. Cuando algo está arrancando, ese pequeño empujoncito es cuando andas con la bicicleta de rueditas y tu papá te empuja por primera vez, ayuda. Que cualquier comentario que ustedes hacen lo valoramos muchísimo. Y lo leemos, claro que sí, también, por supuesto. Así que gracias a todos. Esto es Día de Juego. Suscríbanse, síganos en Instagram y le dan like al video.